Muy pero muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo video en el canal. Un nuevo video en que estamos estrenando un poco este formato de podcast. Acá con una invitada especial, Daniela López, recientemente egresada en la licenciatura de Psicología. Daniela egresó con una tesis bastante interesante que yo particularmente la leí. Cuando la leí dije, bueno, es una bonita oportunidad para generar una instancia de intercambio, de charla sobre este tema, que como pueden leer acá abajo específicamente hace referencia a lo que son los asesinos seriales, puntualmente a la infancia de estos, ¿no? Y cómo esa serie de tal vez vivencias que han pasado a lo largo de su vida determinaron determinada conducta, determinaron su personalidad, que un poco es lo que vamos a estar charlando con Daniela. Así que lo primero que te hago es saludarte, bienvenida y gracias por aceptar la invitación, Dani. Bueno, muchas gracias por la instancia. La verdad me parece muy importante tocar estos temas que, si bien atraen mucho el interés del público, es como que hay un poquito de tabú, de miedo a la hora de hablar de estos temas tan atroces a veces. Y tal vez poco conocido y que genera así muchas tal vez fake news o sí, que no se conoce mucho del tema o se habla sin saber, así que está bueno generar estas instancias, ¿no? Lo primero que quería preguntar es puntualmente cómo nace el interés en tratar en tu tesis final un tema como un tema como lo que son los asesinos seriales, puntualmente lo que es la infancia de estos, ¿no? ¿Cómo surge ese interés? Y bueno, desde antes de empezar la carrera, yo más o menos tenía una idea de que me gustaría tocar ese tema, en algún punto hacer algún trabajo o algo al respecto. Y bueno, para el trabajo de tesis uno tiene como que reducir el tema a algo puntual, y nada mejor a mi parecer que tratar la infancia como para poder entender, digamos, todo el proceso por el que pasa la persona para poder llegar a formar una personalidad tan atípica como de un asesino serial, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente fue eso. El interés entonces estuvo desde el principio de la carrera, sí, ya previendo lo que iba a pasar en los años. Bien, me encanta. Para adentrarnos entonces en este eje temático, ¿no? ¿Cómo podríamos definir a una persona como asesino serial? ¿Cuáles serían aquellas características distintivas, por ejemplo, de estas personas? Si es que existen características distintivas, sí, y si es que son así puntuales, o puede haber tal vez algunas si no son excluyentes, digamos. Uh-huh. Sí, el asesino en serie en realidad hace referencia al sujeto que comete, en general en los autores que lo definen, que comete 3 o más homicidios con periodos de enfriamiento, digamos, entre cada deceso, que hablamos de 3 o más víctimas y 3 o más situaciones diferentes en el tiempo, ¿no? Bien. Está bueno hacer esa diferenciación, porque también está, por ejemplo, el spree killer, que le dicen también, que ¿cómo? Sería el spree killer, no sé si se dice así, que sería como ahí entra la clasificación de los que hacen tiroteos escolares, por ejemplo. Okay. Y después los asesinos en masa, que ya son asesinatos como más grandes, pero todo dentro de una sola situación. Ah, bien, bien. Dentro del spree killer también entra la persona que en un solo día, digamos, en un solo acto, en un solo momento, mata a una persona, yo qué sé, se mueve un poquito más, mata a otra, como bien, todo dentro de un lapso de tiempo corto. Bien. Y asesinos seriales entonces sería aquel que comete homicidio con periodos, digamos, sí, periodos de tiempo entre cada asesinato. Perfecto, claro. Tu tesis entonces se centra en lo que es la infancia, ¿no? Uh-huh. de estas personas. Quería preguntar entonces cuál es la importancia justamente de este periodo del desarrollo de la personalidad en el desarrollo efectivamente de la personalidad de la persona, o sea, en la conducta de las personas, o sea, cómo se hace, se llega a ser, se llega a nacer. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se nace o se hace? ¿Es algo que surge en la infancia? ¿Es algo que por lo que pasa? Una cosa con la que me crucé bastante al hacer la tesis fue esa frase, ¿no? Del asesino nace y no se hace, o el psicópata, más que nada el psicópata. Yo personalmente difiero mucho con eso, porque siento que, bueno, cada persona es un mundo distinto, y
y no creo que hasta el momento por el lado del lado de la medicina, digamos, por el lado biológico, no han llegado a una a una razón específica. Ajá. Por lo cual dentro de la psicología al menos queda mucho campo por investigar aún. Y las investigaciones más que nada se centran en la infancia porque, bueno, como sabemos, la infancia es este gran periodo de donde cada individuo desarrolla, digamos, su personalidad y sus vivencias, digamos, su relación con sus padres principalmente tiene mucho que ver. Uh-huh. Y bueno, hablamos más que nada en el caso de los asesinos seriales de infancias disfuncionales, ¿no? Donde la relación con los padres fue bastante perturbada. Situaciones de violencia, consumo de sustancias, de alcohol, son cosas que se ven mucho en los casos de los asesinos seriales. Y también el hecho de que es bastante complicado estudiar esto porque tanto la infancia como la adolescencia tienen sus características propias de la edad, digamos. Uh-huh. Entonces, para los investigadores ha resultado bastante difícil diferenciar lo que es un comportamiento propio de la edad de una patología. Claro. Más que nada, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que vemos que son omnipotentes y tienen esto de que esta rebeldía muy característica de su edad, uh-huh, que suele ser también una alerta, pero es difícil ya establecer cuándo es algo realmente dañino, algo que realmente va a dañar, digamos, su desarrollo. Bien, claro. Bien, en un momento hablaste allí de psicopatía, ¿no? Que quería hacer que deje en claro esta diferencia, que sé que lo hiciste en tu trabajo porque lo he leído, acerca de lo que es la psicopatía, los sociópatas, y si estos pueden llegar a ser o tienen alguna vinculación con el hecho de ser un asesino serial. ¿Hay alguna diferenciación? ¿Qué vinculación tiene con este eje temático que estás manejando? Sí, a menudo cuando buscamos la temática de asesinos seriales, se repiten 3 definiciones. Ajá. Que serían el psicópata, el sociópata y también el trastorno de personalidad antisocial, que todavía sigue en discusión sobre dónde podemos encajarlo, digamos, dentro del psicópata o del sociópata. Bien. Y cuando hablamos de un psicópata hablamos de una persona que tiene daño, digamos, o un déficit en lo que sería todo lo afectivo al sujeto, en todo lo emocional, que puede llevarlo a desarrollar un comportamiento antisocial. Uh-huh. Hablamos de esto de la carencia de empatía y de estas respuestas emocionales aplanadas y así. Y por otro lado, el sociópata ya hablamos de disfunciones que afectan directamente el área social del sujeto, ¿no? Hablamos ya de un caso, digamos, más abierto de disfunciones sociales. Uh-huh. Por lo cual, a mi parecer, se relaciona más con el trastorno de personalidad antisocial, el sociópata. Uh-huh. Ya que el trastorno reconocido por el DSM ya habla de, digamos, este patrón predominante de vulneración de derechos, ¿no? De los demás, tanto sociales como legales, ¿no? Hablamos de engaños, estafas, meterse en peleas, robos, agresiones, violaciones. Por eso, a mi parecer, el sociópata encaja más en el perfil del trastorno de personalidad antisocial. Ajá. Y el sociópata, a diferencia del psicópata, tiende a desarrollar más una conducta criminal. El sociópata. Pero está porque iría como, digamos, contrario a las normas esperadas o claro, sociales, o cómo se espera que actúe un individuo en sociedad. Claro, tiene como esa necesidad de poder transgredir siempre la ley, tanto uh-huh, social, legal, en todo tipo. Claro. Y sí, esto moral. Claro. Y bueno, y al hacer referencia al asesino serial, puede ser tanto un psicópata como un sociópata. Eso debe ser analizado muy específicamente en claro, cada caso, porque no es una regla, digamos, no se hace siempre. Claro. No significa que un individuo, por ser diagnosticado otra vez con psicopatía. Uh-huh. Bien, exacto. En un apartado también de tu trabajo que me pareció muy interesante, habla sobre el maltrato animal uh-huh, en la infancia, y como ese podría ser una especie de advertencia de ojo que acá hay algo, ojo que acá algo anda mal, y me llamó mucho la atención. ¿Me podrías hablar un poquito sobre eso? El maltrato animal es una característica muy presente
cuando tratamos a los asesinos, la temática de asesinos seriales. Obviamente que no todas las personas que maltratan animales terminan matando personas, pero extrañamente cuando miras al revés, sí se da esa coincidencia. La mayoría de los asesinos sí tienen historial de maltrato animal en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez. Y esto puede deberse debido a que, ya hablando, como mencioné anteriormente, de infancias disfuncionales con problemas en la relación con el padre, con la madre, o una situación de violencia, podemos ver casos de maltrato animal, ya que al, digamos, distorsionarse lo que sería el desarrollo social del niño o del adolescente, se puede también ver afectado la perspectiva que tiene hacia los animales, ¿no? O sea, al desarrollarse socialmente, relacionarse con otras personas, uno desarrolla empatía también. Sí. Entonces, ahí tiene mucho que ver con la perspectiva hacia los animales y hacia su cuidado y cómo deben ser tratados. Y es sí, como una especie de proyectar aquello que siente tal vez en su interior, es claro, como claro. desahogarse tal vez con animales. Sí, puede ser por eso, puede ser también un comportamiento de imitación en el caso de niños que son agredidos o de que sufren bullying incluso. Pero en este caso sí, inclusive en algunos estudios que se hicieron, se vieron que asesinos que tenían una cierta manera, digamos, de asesinar, antiguamente usaban la misma metodología con animales, como que lo volvieron a hacer pero con personas. Claro. Sí. Como una especie de práctica previo. Claro. Wow. Es como que va en escala también el comportamiento, empezando desde la infancia, como que ir hacia animales y como que seres vivos más indefensos, y después ir escalando a cosas más grandes, digamos, más graves. Claro. Aunque todo esto sigue siendo grave igual. Claro, no, por supuesto, pero... Y eso, lo del tema del maltrato animal está muy hablado en lo que sería la tríada de McDonald. Que ¿La tríada, perdón? Tríada de McDonald. McDonald. Sí. ¿Qué será? Fue desarrollada por John McDonald. Donde es una tríada de 3 comportamientos, digamos, que el autor habla de que si estos 3 se presentan en la infancia pueden ser un gran predictivo de una personalidad perturbada, no necesariamente específicamente de un asesino serial, claro, pero una personalidad muy perturbada que puede desencadenar eso, que además del maltrato animal engloba la enuresis, que sería la incontinencia urinaria nocturna, y la piromanía, que sería realizar incendios intencionalmente. Claro. ¿Y hay algún rango de edad en que pasa esto, o en cualquier momento de la infancia se puede empezar a producir estos hechos? En realidad puede ser, a mi parecer puede ser en cualquier momento de la infancia, pero si bien uno en la infancia tiene ciertos periodos, por ejemplo, entre los 9 y los 10 años, o 9 y 12 años por ahí, es que uno, por ejemplo, adquiere una idea de lo que es la muerte en realidad. De esto de la irreversibilidad, de que uno muere y ya no vuelve. Exacto. Ahí creo que toma un poco más de conciencia al niño y puede ser como un problema más grande. Claro. Bien, y hablando un poco sobre esto de lo que es la infancia, ¿no? Vi que también le diste principal importancia también en lo que fue la teoría del apego, y cómo esto también de alguna manera influye en la personalidad del individuo, aunque por ejemplo a mí no se me ocurría cómo, por ejemplo, el apego o esto podría explicar o estar asociado con conductas de este tipo. Sin embargo, leyendo tu tesis me di cuenta de que sí podría estar ligado, y que hay diferentes tipos de apegos, y que todo vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, sí. cómo fue esa crianza, cómo fue ese desarrollo en la infancia. ¿Qué podrías comentarnos con respecto justamente a lo que es la teoría del apego y esa vinculación que existe con este eje temático que estás abordando? El apego, desarrollado por Bowlby, surge con la necesidad de entender cómo el ser humano tiene esa necesidad de formar vínculos afectivos muy fuertes con personas específicas, principalmente los padres, ¿no? Que son los cuidadores primarios, para buscar, digamos, calor, alimento,
y protección, porque lo que busca el apego en sí es la protección. Y bueno, Bowlby lo que dice es que al ver como un deficiente apego, al desarrollarse un deficiente apego en la infancia y también en la adolescencia, esto puede generar problemas en el desarrollo de la personalidad. Y explicar algunos trastornos. Y más adelante es Mary Ainsworth, que desarrolla lo que serían los tipos de apego, que son 3, que sería el seguro, el ambivalente y el evitativo. Ella hizo un experimento donde en un cuarto puso a un niño con su madre jugando, y todo ese tiempo se monitoreaba cómo reaccionaba el niño jugando con la madre. Luego la madre abandona la sala, se observa cómo él se comporta, luego entra una persona extraña a la sala para luego volver la madre. Y bueno, y básicamente salieron estos 3 tipos de apego luego, donde en el apego seguro, cuando la madre abandonaba la sala, el niño como que se mostraba angustiado, pero al volver él buscaba el afecto físico con ella para poder seguir jugando, y procedía normalmente, como que se notaba una relación sana, digamos. En el apego evitativo, cuando la madre abandonaba la sala, el niño se mostraba bastante indiferente ante esto, y al volver la madre a la sala, él como que evitaba el contacto físico. Y bueno, y después procedía a jugar normalmente. Y en el ambivalente, la madre abandonaba la sala y el niño se mostraba muy angustiado, demasiado angustiado, la pasaba realmente mal, y al volver la madre tenía este comportamiento de ambivalencia, donde como que evitaba el contacto físico y se mostraba como enojado, como irritado porque la madre se fue. Y básicamente eso. Y también junto con esto se investigaron los hogares, ¿no? De cómo actuaban estas madres en el hogar con estos niños. En el seguro la madre era sumamente atenciosa, cariñosa, lo esperable. Claro. En el evitativo ya la madre como que era un poco más ausente, distante, claro, más ausente, más negligente incluso. Y en el ambivalente era un poco de ambas. A veces se mostraba cariñosa y atenciosa y a veces no, y eso generaba esta ambivalencia en el niño. Claro. Sin embargo, más adelante surgió la necesidad de hacer más investigaciones al respecto, porque había un porcentaje de niños que no mostraban ninguno de estos tipos de apego, que eran en particular niños que habían sufrido maltrato en los primeros años de su infancia, y las investigaciones lo nombraron apego desorganizado, que eran tipo las madres que madres y padres en realidad. Claro. Infancias donde, bueno, hubo maltrato, hubo violencia, negligencia, abuso sexual también, en donde, bueno, genera esta gran confusión en el niño también, ¿no? Porque donde la persona que se supone debe cuidarte y debe quererte mucho, también te hace daño, entonces te deja en ese estado de miedo sin solución que decían los autores. Desamparado. Claro. Es como que a dónde voy, porque si me acerco al cuidador me puede lastimar, pero si me alejo de la fuente de protección. Exacto. Claro. Y esas infancias puntualmente son las que están más asociadas. Exacto. A lo que es el desarrollo de tal vez psicopatía o sociopatía o asesinos seriales en sí. Sí, es que es importante también aclarar que el apego desorganizado en realidad no es una patología en sí, sino que puede dar pie a un desarrollo psíquico bastante atípico, digamos, bastante perturbado, que puede también después llevar a bajo otras circunstancias. Y tal vez el patrón común de los casos que se analizan hasta el día de hoy. Otra pregunta que quería hacer es en lo que respecta al sadismo, ¿no? Y al componente sexual, que sé que lo estuviste abordando también en tu trabajo, y cómo esto se encuentra ligado a lo que es la conducta homicida. ¿Hay alguna vinculación entre lo que es el sadismo? ¿Hay alguna vinculación o qué encontraste en tu investigación referido a lo que es el componente sexual de estos hechos puntualmente? El sadismo podría decirse que lo podemos remontar, digamos, puntualmente a la adolescencia, ¿no? Porque normalmente hablamos que
el florecimiento sexual durante la adolescencia, que uno empieza a desarrollar el deseo, que empieza a tener parejas sexuales y así. Ressler lo que notó mucho al hacer investigaciones con homicidas fue que el sadismo era un patrón muy importante, como un impulso, digamos, casi, para realizar asesinatos. Y bueno, y vemos que la mayoría de los asesinos realizaban violaciones o abusos sexuales antes o después de asesinar. Y bueno, y remontándolo a la adolescencia, relacionándolo con lo anterior que dijimos, individuos que socialmente no se desarrollaron bien, no desarrollaron empatía, cuando empiezan a desarrollar, digamos, puntualmente la sexualidad, lo que notó Ressler en las entrevistas que realizó fue que la mayoría tuvo como fantasías que más que nada mostraban violencia sexual y dominación. Y esto pudo deberse también a que una infancia de violencia pudo ser como una sobrecompensación, digamos, de eso que pasaron, pero esta vez como agresores. Claro. Porque en las entrevistas que tuvo Ressler, la mayoría, por ejemplo, confesó haber tenido fantasías de violación antes de los 12 años, con inclinaciones voyeuristas, fetichistas, y la mayoría nunca había tenido una relación sexual consensuada también. Y eso es algo que pudo, a mi parecer, generar resentimiento, más que nada hacia las mujeres, porque hablamos que creo que bueno, no voy a tirar datos de lo que no estoy segura, pero la mayoría de los asesinos seriales son hombres. Y bueno, y sus víctimas en general son mujeres, por lo que podríamos inferir que hubo un resentimiento ahí en lo que serían las relaciones sexuales con las mujeres y no poder lograr, digamos, esta relación normalmente. Claro. Y complacer de una medida por la fuerza y con este accionar, digamos. Exacto, porque cuando la persona crece, normalmente ve a los padres demostrarse cariño, yo qué sé, afecto mediante abrazos, besos. Claro. Y luego uno lo relaciona con el amor. Entonces como que genera una perspectiva sana, digamos, de lo que es el sexo. Claro. Y en el caso de estas personas no, porque vivieron violencia, maltrato y bueno, no conocen básicamente una perspectiva sana de lo que sería. Entonces buscan placer de una forma sumamente egocéntrica y sin mediar ningún límite. Eso. Volviendo a la pregunta que hacíamos hoy al principio, ¿no? De que si un asesino serial nace o se hace. ¿Existen algunos factores biológicos que puedan llevar al desarrollo de lo que es la conducta de estos individuos? Porque hablamos bien de lo que es la infancia, hablamos bien de lo que es la construcción de su personalidad a lo largo de su desarrollo, a lo largo de que crece, pero puntualmente factores biológicos, ¿existen? ¿Se puede determinar alguno? Lo que sostienen la mayoría de las investigaciones son algunas características que puede ser como puede no ser. Claro. No, porque para poder analizar por qué una persona asesina a otra, uno tiene que ahondarse un montón de cosas. Un montón. Tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, nivel social, analizar un montón de factores en un gran conjunto, en una situación muy específica. Por eso es un tema bastante complejo y bastante difícil de resumirlo a una sola cosa. Claro. Y sí, en este caso los estudios más que nada se han centrado en lo que serían factores de riesgo, digamos, hormonales, genéticos y también neuroanatómicos. Así, a gran escala, ¿no? Un gran resumen. Pero todavía cabe aclarar que todavía no han llegado, digamos, a una razón específica. Son como dije, factores de riesgo que pueden funcionar posibles explicaciones que claro. Siempre en estos estudios se habla de posibles características que no se puede afirmar nada. Y bueno, desde lo hormonal se ha hablado mucho del cortisol, ¿no? Esta hormona secretada cuando estamos bajo situaciones de estrés, ¿no? Se habla mucho de una exposición prolongada a niveles tempranos
a los primeros años de vida de una persona, de un niño, esto puede afectar su desarrollo neural. Y se habla entonces de la desregulación de lo que sería el eje HHG, pero en resumen, primeramente se da una reacción de alarma en el cuerpo, ¿no? Donde el cerebro percibe un estímulo como un peligro. Y termina liberando cortisol con la función de adquirir nuevos patrones psíquicos, ¿no? En la fase 2 puede haber una resistencia, que es cuando se habla entonces de esta exposición constante a grandes niveles de cortisol, puede generar lo que sería una adaptación, ¿no? Como hablamos también de las drogas, llega un punto que el cuerpo se adapta. Claro. Y cuando se adapta a estos altos niveles de cortisol, la respuesta al estrés se reduce. Uno ya no, cuando está bajo una situación de estrés, ya no responde de la misma manera. Se reduce, digamos, la respuesta, generando un aplanamiento. Y entonces va a la fase 3, que sería el agotamiento, donde ante las exigencias que supone el ambiente, donde te muestra un riesgo, la persona ya no tiene ninguna respuesta, y esto puede generar una patología. Claro. Lo identifico yo casi como una especie de mecanismo de defensa para sobrellevar esa forma en la que se vive, o esa situación que vive. Sí, cuando uno está tan inmerso en algo, como que ya se torna habitual. Claro. Y a nivel biológico también sucede. Claro. Y ya por el lado genético, los estudios más que nada se han hecho en gemelos monocigóticos, que comparten, digamos, el 100% de su ADN, ya que, bueno, los estudios básicamente pensaban, bueno, si este desarrolla una psicopatía, digamos, puede que el otro tenga una alta probabilidad, a nivel genético al menos, de desarrollar una, ¿no? Y dentro de esos estudios lo que se señaló serían 2 factores, que sería vulnerabilidad y heredabilidad, ¿no? Hablando de vulnerabilidad, sería toda esa predisposición dada por factores de riesgo, tanto a nivel genético como del ambiente, ¿no? Del ambiente de violencia, y esta relación entre los factores de riesgo genético y ambiental son los que determinan si se va a dar un trastorno o no. Claro. Y por otro lado, la heredabilidad, que digamos sería la varianza dentro de esa vulnerabilidad. Es medio complicado de entender, sí. Esa varianza dentro de la vulnerabilidad que lleva entonces al desarrollo de un trastorno debido a los genes en particular. Claro. Pero hablando genéticamente es muy complicado de inferir algo, porque la actuación de un gen se determina también por la actuación de otros genes, y como que varían otras cosas, varía mucho del ambiente también, de si un gen se expresa o no. Por eso también vemos que se habla mucho de porque el gen psicópata y así el gen asesino, y que en realidad eso no existe. O al menos no se ha probado, porque a nivel genético, así como a nivel psicológico, es bien amplio, digamos, el campo todavía, y falta mucho por analizar. Nos manejamos dentro de lo que son las posibilidades, ¿no? De posibles explicaciones que llevarían a eso, pero no es nada certero, sí. Nada único. Y después, desde lo neuroanatómico, se señala, por ejemplo, la amígdala, en el caso de miedo o ira, el hipocampo también, en relación a la memoria, la corteza orbitofrontal y dorsolateral, que son las cortezas que están acá delante, atrás de los ojos, que tienen que ver con el tema de la toma de decisiones, de la expresión y la percepción de las emociones. Hablamos de que, relacionándolo también con el tema de un desarrollo neural deficiente, también pudo afectar estas áreas. Y más recientemente lo que se señaló fue una falta de conexión entre estructuras cerebrales, donde, por ejemplo, una parte del cerebro manda un mensaje que tiene que viajar hasta otra parte del cerebro, entonces ese mensaje llega defectuoso, lo que esta conexión entonces claro, eso como que también afectaría. Claro, se afecta, y bueno, eso termina afectando el comportamiento. Bien. Pero puntualmente, entonces, hablando de factores biológicos, serían estos, y siempre dentro del campo, como mencionábamos, de las posibilidades, ¿no? Sí, sí. ¿Existe algún otro factor biológico?
Por el momento han sido esos. También se ha hablado de lesiones en el área temporal o prefrontal, pero siempre relacionándolo al tema ambiental. Siempre se hace mucho énfasis en lo ambiental. Claro. Bien, ya para ir finalizando, en tu trabajo elegiste estudiar el caso de Ed Kemper. ¿Qué factores psicológicos pudiste encontrar allí en este caso? Bueno, primero, ¿por qué elegiste, ¿no?, puntualmente estudiar el caso de Ed Kemper y a qué conclusiones arribaste en el estudio de este asesino serial? Mi primera opción en realidad había sido Alfredo Garavito, pero por algunas razones terminé usando el caso de Kemper, más que nada por las entrevistas. Ajá. Al ver las entrevistas reales que le hicieron a Kemper es muy interesante ver cómo él habla, cómo él se expresa. Es como un robot, porque literal es súper frío, no titubea en ningún momento en lo que dice y es sumamente puntual, como hice esto y lo hice por esto. Normalmente cuando uno ve otras entrevistas, por ejemplo las entrevistas de John Wayne Gacy, el Pogo, el payaso asesino, sí. En las entrevistas de él lo ves como sumamente inquieto y mira para todos lados y como que miente mucho y lleva para un lado y para otro la conversación. Kemper va en directo en una sola línea y responde de forma robótica casi. ¿Por qué existe esa diferencia tal vez en cómo ves su propio caso, su propio accionar? Y la diferencia, por ejemplo, comparándolo con Gacy era muy mitómano. Ajá. Tenía siempre esa necesidad de estar escondiendo y mintiéndote a la cara. Tenés pruebas contundentes de que hizo esto y él a muerte te lo iba a negar que no lo hizo. Ya Kemper totalmente distinto y eso me llamó muchísimo la atención. Kemper, por ejemplo, tenía una relación muy, muy perturbada con la madre. Ajá. Es también otra razón por la cual lo elegí, por el tema de la infancia. Claro. Tuvo una madre muy, muy abusiva, que lo encerraba en el sótano de la casa a la hora de dormir porque tenía miedo de que agrediera a una de sus hermanas, ¿no? Y bueno, Kemper desde un inicio en su infancia ya mostraba comportamientos perturbados, digamos. Cuando jugaba con las hermanas tenía un juego que decía la silla eléctrica, donde fingía que moría, que lo mataban en una silla eléctrica. Y también maltrato animal, principalmente con los gatos en la casa. Qué horror. Y bueno, y después a los 10 años se divorcian sus padres y él termina yendo a vivir un tiempo con el padre. No se adapta muy bien. Se dice que su padre era como un poco indiferente, digamos. Y bueno, y regresa a vivir con sus abuelos paternos, ¿no?, que vivían en una granja. Eso a la edad de más o menos 15 años. Y bueno, y la relación con la abuela tampoco era muy buena, porque también era una mujer muy abusiva, una mujer muy matriarcal en sus palabras. Y algo muy común, digamos, entre los adolescentes que viven en granjas en Estados Unidos es que le regalen armas de fuego. En este caso creo que le habían regalado una escopeta a Kemper. Y lo que pasó es que él comenzó a asesinar animales pequeños, pero por diversión nomás. ¿A qué edad era esto? 15, por ahí. Y bueno, y eso no le gustó nada a sus abuelos y le terminaron quitando la escopeta, algo que lo enfureció. Y bueno, y terminó disparando a sus dos abuelos con 15 años. ¿A los 15 años? Sí. Ahí terminó recluido en una institución psiquiátrica hasta que cumplió 21. Y cuando cumplió 21 vuelve a vivir con la madre, que vivía sola. Y bueno, y su madre no había cambiado para nada, seguía siendo súper abusiva, lo culpaba de absolutamente todo lo malo que había pasado en su vida, del divorcio de sus padres, de que no había tenido a ninguna otra pareja después de eso, que era todo culpa de él. Y bueno, y en ese periodo que vivía con la madre, asesinan un total de 6 personas, incluyendo a su madre en realidad. El foco de Kemper en un principio eran las colegialas. En las entrevistas se le explica que su madre trabajaba en una universidad.
cuidaba mucho de sus estudiantes mujeres más que nada. Uh-huh. Y bueno, y él quiso, en sus entrevistas, él dijo que él quería destruir eso que ella tanto amaba, que eran sus estudiantes. Entonces empezó a atentar contra estas chicas. Uh-huh. Y una noche finalmente, tras su madre decirle algunas cosas muy feas a su parecer, lo que dicen las entrevistas, que termina asesinándola. Y no recuerdo si fueron horas después o fue el día siguiente, que la visita a su mejor amiga, más o menos de su misma edad, también la asesina. Y finalmente hace el pensamiento, bueno, hice catarsis ahora, como que ya cumplí lo que tenía que hacer, su objetivo, digamos, era su madre. Claro. El foco, digamos, de toda su ira era su madre. Uh-huh. Y se entregó a la policía. Hasta el día de hoy sigue recluido. Uh-huh. Y bueno, y el caso de Kemper es lo que más, digamos, se ajusta al perfil del asesino que uno dice, bueno, tuvo una infancia jodida. Si bien, por ejemplo, Garavito tuvo una infancia mucho más jodida a mi parecer, pero vemos cómo se remonta todo a la madre. Claro. Cómo uno ve ese reflejo de todo lo que pasó en su infancia, de todo lo que vivió, de cómo su madre lo despreció. Uh-huh. De cómo socialmente él era incapaz de entablar una relación, una conversación siquiera con una mujer, y esto le generó mucho resentimiento. Claro. Y bueno, y terminó haciendo todas estas cosas horribles. Y es lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, cómo esa infancia y esa pregunta que te hacías también en tu tesis, que ha fallado, bueno, justamente cómo la infancia también repercute en el desarrollo de su personalidad. Y como decíamos bien, es un caso que está todo esto, ¿no? Que podemos analizar cómo la infancia después tiene su incidencia en su personalidad. Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras comentar, no sé, con respecto a tu trabajo? ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cuánto duró? ¿Cómo estuvo? Fue bastante largo. Ajá. En realidad, yo hice la defensa en diciembre, ¿no? Y entregué el trabajo en octubre, más o menos. Fue en noviembre, más o menos en esa fecha. Uh-huh. Pero ya empezó desde marzo la selección, digamos, de la bibliografía. Uh-huh. Y leer documentales. Lo que sí debo decir es que para elegir un tema así uno tiene que estar preparado, porque claro, las cosas horribles que tuve que leer fueron muy... Uh-huh. Y miren Mindhunter, que es una serie muy buena. Queda la recomendación entonces. Bueno, Daniela, te agradezco entonces la presencia. Agradezco también a todos aquellos que estuvieron visualizando y escuchando el podcast. Y queda la invitación tal vez para otro tema, sí, más adelante. Teoría del apego es un tema que da para mucho. Uh-huh. Y me interesa también. Así que nada. Agradezco entonces la visualización, la escucha, agradezco a Daniela y nos encontramos en otra instancia. Gracias, Dani.